De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Pavel Rondón, ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, además experto en políticas de frontera, ¿no? Gracias, Pavel, por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, tú. Mira, Pavel, recientemente hubo un acontecimiento en la frontera que dio una cantidad de comentarios, pues, y queríamos pulsar tu opinión con relación a lo que fue ese problema que en avalancha la gente se fue para Cúcuta a resolver una cantidad de problemas que debíamos haberlos resuelto en Venezuela. ¿Cuál es tu criterio con eso? Primero el ambiente. Fueron los gobernadores de frontera y algunos obispos y algunos alcaldes que crearon un ambiente de se va a abrir la frontera por horas, se va a abrir en determinados lapsos y se creó esa sensación de atracción hacia la frontera. En cuanto al hecho en sí, solo hay que señalar que realmente fue masivo, pero eso refleja una práctica fronteriza, que es el cruce de a ambos lados de las poblaciones respectivas en busca no, a comprar alimentos, etcétera. Pero eso ha Eso ha ocurrido en sido, muchas oportunidades. Anteriormente claro, era igual, ¿no? no en esa forma así masiva, pero diariamente pasan más personas, normalmente cruzan la frontera de las que entraron ese día, para que tengas una idea de la magnitud del intercambio. Solo que en este momento, por estar la frontera obstruida, el paso, la frontera no está cerrada, la gente habla de la frontera, son los pasos. La frontera no es posible cerrarla. 2.219 kilómetros de frontera, que realmente son 2.250 kilómetros de frontera, no se pueden cerrar. Las redes que hay en estos momentos de comunicación, hay casas que están una de este lado y otra acá. Hay una casa en Tibú, que la sala está en Colombia y el solar en Venezuela. Tienen Es doble decir, nacionalidad la casa. la casa tiene doble nacionalidad. Ahora, ¿qué Entonces, respuesta pudiéramos darle a esta situación, Pavel? a Tú que esta eres experto en situación, esa materia. que eso tiende a normalizarse, y los preanuncios que ha hecho el presidente Maduro, de la reunión que tuvo con el presidente Santos, la próxima reunión de las cancilleres el 4 de agosto, nos marcan la pauta de que tiende a normalizarse la situación. Y ya ese tráfico, pues la gente lo regulará, pues, y pasará ahora cómodas para ellos, y se evitará esa aglomeración. Pero esa aglomeración siempre la hay, no en esta magnitud, insisto. Mira, pero ha contribuido la frontera de alguna manera a darle respuesta a los problemas que se plantearon con ocasión a lo que fue la necesidad de hacerlo en un momento determinado. Sí, no. No, porque hay algunas prácticas, hay algunas hasta culturas, así no nos gusta admitirlo, en lugares como Margarita, en lugares como del Tamacuro, en lugares como la frontera con Brasil, y en el Táchira, en Apure, entre Ecuador y Colombia, que se presentan como la del Táchira y norte de Santander. Esas situaciones van a ser siempre, porque es una realidad de frontera, una forma de intercambio, de relacionarse, de estar tú en dos sitios distintos y únicos al mismo tiempo. Requiere que desde Caracas, que desde Bogotá y a veces hasta del mismo Táchira se entienda esa complejidad, porque se tiende a ver como algo distinto, como algo separado. Estas no son las fronteras de Europa, de idiomas distintos. Esta es una frontera que se fue construyendo entre sí. Los primeros habitantes no indígenas del Táchira vinieron de Colombia. En 1914, cuando no había pasado ni pocos colombianos para acá, a finales del siglo pasado, salieron 25.000 familias para Colombia, porque Gómez las estaba persiguiendo porque apoyaban a Cipriano Castro. Esas familias regresaron con hijos, con esposas, con esposos. Entonces, es un sistema de relaciones que hay allí. Un solo pueblo, ¿crees tú? Un solo pueblo, una sola cultura. El presidente Chávez lo planteaba inclusive como Bolívar con los dos países. Él planteaba que nos reuniéramos otra vez. Yo pienso que no nos vamos a reunir, no nos debemos reunir, no hay condiciones para reunirnos y crear una confederación, pero el mecanismo de UNASUR, el mecanismo de la unión, hay que reforzarlo. Y en el plan de la patria es ley el presidente Chávez, del único país del que él habla que con el que debemos estrechar esos vínculos, es precisamente Colombia. Es un legado de Bolívar y un legado del presidente Chávez. El legado no puede ser una invocación abstracta,
tiene que tener concreciones. Y en este caso con Colombia es necesario, por esa relación, es necesario, por lo que vimos este fin de semana, Cúcuta es una sobredeterminación venezolana. Lo que es Cúcuta, así como lo que es el Táchira, que se debe a lo que es Colombia, Cúcuta la ha determinado Venezuela. Ahí no hay complementariedad, ahí no hay intercambio, lo que es una sobredeterminación. ¿Qué quiere decir una sobredeterminación? Que las medidas que toma Caracas, o que ha tomado siempre de carácter económico, sobre todo de carácter económico, pero también de otro orden, inciden en la ciudad. Cuando el Viernes Negro, Cúcuta cayó. O Con sea el que cierre, Venezuela es un factor importantísimo de desarrollo también de la frontera, ¿no? En ese momento. no por, De no, Colombia. decisivo, diría yo, no importante, decisivo. En estos momentos se reactivaron abastos y grandes abastos que cerraron hace 11 meses cuando, cuando se cerró el paso de la frontera. Pero en todo caso, como eso fue hecho con ocasión a la respuesta a un problema, ¿eso ha perjudicado o ha beneficiado al país, a Venezuela en todo caso? Lo que, Esto decía que no va a desaparecer algunas prácticas, pero que hay, yo tengo propuestas para ver cómo para enfrentarlas. En cuanto a lo que se ha logrado, uno, detectar los problemas. ¿Qué balance se puede hacer en este caso? Uno, se han detectado los problemas en su real magnitud, cuántas trochas eran, cuántas eran, cuáles son las prácticas. Dos, posibles soluciones. Tres, reducción de algunas de esas prácticas. No todas. Los informes que nosotros leemos, y esto sale en la prensa de las autoridades y sobre todo militares, es que se mantienen, han detenido. En enero informa el general que estuvo allá, Carlos Martínez, muy respetado y que realmente, que por las referencias que tengo, hizo una buena labor como jefe del sector 1 de San Antonio. Él informaba de un militar detenido por dejar pasar 18 camiones por las trochas. Es decir, que las prácticas siguen. Se necesita reforzar la moral, se necesita reforzar la disciplina para ver cómo se trabaja eso, pero también hay que tomar otras medidas. Por ejemplo, yo creo que hay que no reducir o ampliar medidas. Se necesita un cambio radical, un nuevo paradigma, ver la frontera de manera distinta. Nosotros tenemos que crear, si hay una unidad entre las familias, entre el comercio, entre la cultura y entre la historia, vamos a ponerla sobre la ley, vamos a regularizarla. Creo que se debe crear una economía fronteriza, una localización. ¿Cómo evitamos nosotros Eso el implica contrabando? abrir la frontera nuevamente, ¿no? Ah, no, obvio. Yo, como te dije al comienzo, yo veo que las discusiones de los presidentes, la reunión, perdón, las entrevistas de los presidentes en La Habana y la próxima reunión de las cancilleres van hacia esa medida. Ellos tomarán, dictarán, o perdón, decidirán las pautas que deben tomarse. Ya se reunieron los ministros de defensa. Yo creo que vamos hacia allá. Con la frontera abierta, porque no vamos a resolver los problemas para después abrir la frontera, ni vamos a crear una ley para después abrir la frontera, no. Vamos a abrir la frontera y en la frontera vamos resolviendo. En lo económico, que no es el problema fundamental, después voy a decir para mí cuál es el problema fundamental, pero ya que me lo tocas, que lo refieres, lo económico, yo pienso que se debe crear una unidad económica fronteriza, que hay una planificación, porque ¿qué ocurre ahorita? Que los fenómenos se dan, los productos, yo soy productor y tengo una parte de insumo, tengo polietileno, pero tengo una fábrica allá o tengo un socio allá o acá y paso una parte de eso para allá.